Un papa viajero no es una novedad, Juan Pablo II lo hizo ya, Ratzinger muy poquito, en parte por razones de edad y por razones físicas. Se suponía que el cardenal Bergoglio en la Argentina, el Papa Francisco, iba a ser un papa viajero y lo está haciendo con una concentración especial en el caso europeo y asiático, en Lampedusa inicialmente, instalando el tema de una posición ante los migrantes, y en el caso latinoamericano y americano, encarando por segunda vez una gira. Antes fue Ecuador y Bolivia y Paraguay, y ahora es ya Cuba y Estados Unidos. Estamos con Fortunato Malimachi. Gracias, Fortunato, por estar gracias acá. por la invitación. Sociólogo especialista en sociología de las religiones, sociología de la Iglesia. No solo de las religiones, sino de la Iglesia como institución, ¿no es cierto? Sí, sobre todo de política, Estado y religiones, porque al fin y al cabo Francisco vuelve a poner el tema de la importancia política de las religiones y en este caso la importancia política del Estado, del Vaticano, que algunos colegas lo olvidaban, creían que ya no existía más, como tantas cosas, y de repente... Había una vieja frase de Stalin, yo no sé si es cierta o no es cierta, vos obviamente la debes conocer, que es... Las divisiones. Claro, ¿cuál es el ejército del Vaticano? ¿Cuántos batallones tiene el Papa? Sí, ¿no es ¿cuántas cierto? divisiones? ¿Cuántas divisiones? Depende la traducción, quién lo debe ser. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Sí. ¿Cuántas divisiones tiene el Papa en términos políticos? Y yo creo que tiene, en este momento, tiene una gran, que es ser casi el líder político a nivel mundial, con más propaganda, con más impacto, con más referencias. Y de este lado de Europa y América Latina, casi como figura buscada, sobre todo por aquellos que en algún momento tuvieron posturas más de izquierda o más antisistema capitalista, en el cual Francisco y aparece en todas esas revistas y en todos esos compañeros o compañeras que el mundo católico lo veía como algo perimido, oscurantista. Bueno, hoy lo tienen como un gran referente. ¿Hay con qué? Pero también hay que decir que la orfandad de líderes con algunas convicciones y propuestas, al menos sobre los grandes problemas que trae el capitalismo, hay pocos. ¿Para qué le sirve? Vamos a plantear en términos de intereses y estados. Pongámonos primero del lado de Raúl Castro, de Fidel Castro, si querés, detrás también, y después del lado de Francisco. ¿Qué gana cada uno? Vamos a ponerlo en términos de intereses fríos. ¿Qué gana cada uno? Creo que la primera visita de Fidel a Roma es con Juan Pablo II en el 96, es decir, una vez que se cayó el muro, implosionó la Unión Soviética, ese mundo que era todo el mundo socialista, se quebró, implosionó, y creo que con rapidez vio que una de esas posibilidades era acercarse a la Iglesia Católica, de la cual él podría hablar por conocerla de adentro, jesuita, educado en los jesuitas, y a su vez porque, bueno, él en América Latina, en su larga trayectoria, siempre era un marxismo en el cual el cristianismo formaba parte de los camaradas de ruta. Bien, hacerlo con líderes revolucionarios cristianos en América Latina era una cosa, ya ir hacia el Papa me parece era otra. Eso me parece que tiene el tema también de una... Discúlpame, y ya que estás yendo a un antecedente histórico, ¿para qué buscó Fidel ir hacia el Papa en aquel momento? ¿Qué buscaba en el 96? Y yo creo que buscaba... yo estuve en el 92, te voy a decir. La situación interna, económica, social, cultural, era que uno creía que eso era muy difícil de sostenerse. Creo que buscó en eso, por un lado, lograr que las iglesias son instituciones importantes en América Latina. Son instituciones que pueden tener pocos fieles, pero tienen frente al Estado y a la política mundial, son una internacional católica. Entonces me parece que él buscó eso, comenzó a tener mucha más cercanía con la iglesia cubana. La iglesia cubana comenzó a hablar muchísimo más en contra del bloqueo, y lo que hizo, claro, vos decís como contraparte, bueno, cada visita de un papa era 1.000, 2.000, 3.000 presos que volvían a sus casas.
Ahí hay una... Vuelve a pasar esto ahora. Vuelve a pasar Tal cual. ahora. Sí. Creo que aquel momento él invita, y Juan Pablo II, frente a todos los pronósticos, porque si había un anticomunista era él, si había alguien que denostaba contra todos los partidos comunistas era él, pero bueno, en esa idea de que Cuba no podía estar fuera de América Latina y que todos los documentos de la Iglesia Católica lo planteaban, por derecha, por centro, por izquierda, hizo esa gran misa, enorme misa en la Plaza de la Revolución, y bueno, y a partir de ahí siguieron los vínculos. La frase, me acuerdo, era esa, el mundo se abre a Cuba, Cuba se abre al mundo, ¿no? Como, después vuelve Benito XVI, también tiene, y ahí el que le pide es Fidel, quiero hablar con usted, y se encuentra en la Embajada del Vaticano. Siempre recuerdo, Martín, y esto muchos se enojan, sacaron un pequeño comunicado que decía que si habíamos hablado sobre muchos temas, algunos estamos de acuerdo, en otros no, esto es normal, pero hemos coincidido en la lucha contra el individualismo, el relativismo y el hedonismo. Yo dije, bueno, qué interesante, ¿no? Dos grandes líderes, después de tanta confrontación, coinciden en esas tres problemáticas, cada uno la leerá desde su manera. Claro, eso te iba a decir, no profundizaron en la traducción de eso. Y las tres, y terminaba, y en la búsqueda de la verdad. Ajá. La verdad, como si hubiera una sola, ¿no? Para que estaríamos la verdad cristiana, la verdad liberal, la verdad comunista, y por eso hay que combatirlas. Bueno, Fidel dará desde su verdad, pero eso me impresionó. Y ahora, bueno, ahora casi te diría al revés, es Francisco que pidió hablar con Fidel. Entonces hay ahí una línea larga de presencia, de búsqueda en común, porque ya la última es no solo, sino que Raúl va a visitarlo a Roma y termina con esa frase, bueno, si este Papa sigue haciendo, yo vuelvo al catolicismo. Yo me imagino para oídos cubanos más ortodoxos, puede ser una broma, pero bueno, las bromas, cualquier psicoanalista te dirá, expresan algo, ¿no? Con decirte que... Y discúlpame que te interrumpa, y cualquier diplomático te dice que una broma expresada por un presidente queda escrita y queda en la memoria histórica de una parte y de la otra. Bueno, ahí está. ¿No es cierto? Claro. Esto a mí me parece interesante, ver de una parte y de la otra. Y ahí sí, ya con Juan Pablo II, que la crítica furibundo había desde Miami, Benito no tanto, ahora otra vez vuelve. ¿Qué interés tiene la Iglesia Católica? 1000 veces más, volver a un Estado, volver a un pueblo como es el cubano y dejar detrás toda la gusanada que haya en Miami, que le puede haber servido en algún momento, pero es más importante volver a tener una presencia con el pueblo cubano, con esa historia de Fidel, porque al fin y al cabo, yo te digo algo, yo planteé en la universidad cuando era decano que darle el honoris causa al pueblo cubano. No me lo votaron poquitos y quedó ahí no salió de la comisión. Bueno, hoy, fíjate vos, en el 2015, un papa católico, hasta la médula, como es Francisco, pide hablar porque él sabe que hay ahí una historia, una cultura de la cual él no quiere quedar al margen. No digo que la vaya a bendecir, pero él quiere decir, yo también, esta gente tiene que venir hacia mí. Hoy él puede decir eso, ¿dónde va? Vengan todos hacia mí porque no tiene problemas políticos y sociales de que esos católicos, de los cuales él siempre estuvo muy preocupado, cuando la ideología prima sobre la fe, o el compromiso partidario sobre el compromiso de sacerdote. Lo repite continuamente eso. Pero él ve que eso hoy no es problema, porque bueno, los curas y los militantes no tienen muchos lugares donde ir. Es como si uno dijera, Cuba ya no es la Revolución Cubana, o en todo caso no es el inicio de la Revolución Cubana, porque lo sigue siendo. Los cubanos se proponen mantener valores y parte del sistema originario. ¿Viste cómo es la frase? Sí. La discusión. Sobre filosofía no vamos a discutir, porque coincidimos muchos en los temas morales, y ahí no quiero abrir porque si abrimos habría
otro día lo hacemos, porque las coincidencias sobre temas morales, varios de los presos son presos morales que se van a liberar. Y sobre los temas sociales, bueno, ahí hay, en Fidel, en Evo, en Correa, en varios líderes argentinos que hasta hace poco, bueno, iban por otra franja, encuentran en quién repetir sus frases. Y la otra cosa, Fortunato, no sé qué te parece a vos, tal vez complementando esto que decíamos Sí. recién, es que no hay teología de la liberación hoy, o por lo menos no hay como era en los 70. Exacto. Y la agenda, para ponerlo en términos medio fríos, no es la revolución, en realidad, o no es la revolución socialista, ni siquiera la de los curas pobres o las curas que hacen la opción por los pobres. Con lo cual, puedo pensar que para el Papa eso ya no representa un peligro. Por supuesto que no representa un peligro porque fueron casi 40 años de persecución sistemática a todos esos grupos. Sigue habiendo la idea de optar por los pobres, es una manera cristiana, judeo-cristiana de larga data. Temas son los contenidos que uno le pone. Claro. Y el Papa viene desde una cultura que habla de lo popular, el pueblo, no que se organicen en comunidades, como era la teología de liberación, sino volver que el párroco sea mejor. No suplantemos al párroco por pequeñas comunidades, como era la teología de liberación. Y bueno, y ahí también encuentra en aquellas personas que estuvieron tantos años perseguidos. A mí eso me impresiona, ¿no? Cuando la autoridad máxima te llama, te manda un telefonito, un Twitter, esas personas vuelven a la esperanza, vuelven a creer, vuelven a decir, valió la pena todo aquello. A mí eso no deja de emocionarme. ¿Vos pensás en un Leonardo Boff, por ejemplo? No quiero dar nombres, pero él para mí sería el tipo ideal. Sería el caso que vos... El yo interpreto caso. de lo que vos decís. Pero no, a mí me viene Leonardo Boff. Martín le buscaría país por país, Sí, y te iba a dar nombres, uno te por iría uno. dando nombres. Bien, lo cual te muestra cómo esas concepciones religiosas, yo insisto, larga tradición judío-cristiana, puede haber problemas, la gente se va, se queda, pero le queda como un marco de referencia muy, muy fuerte, y más con la figura de un papa, porque sea lo que sea, sigue siendo, viste que los italianos usan una frase que me gusta mucho, popular, dice, el capo de todos los capos. Bueno, Y capo de tutti capi. que Sí. ese te llame, te reconozca, subalternizado total, porque bueno, más vale. Pero bueno, me parece, hay que entenderlo para los grupos religiosos y para los grupos políticos que a veces funcionan, cuando son muy mayoritarios, a veces reproducen también eso, ¿no? Por hablar Menem, por ejemplo, acuérdate con tanta gente Sí. que él se preocupaba, lo buscaba y tienen fidelidad hasta el día de hoy. Y en el caso de Estados Unidos, eso es la visita a Cuba. La parte norteamericana de la Y visita... la pasa norteamericana, él, que iba a ser nombrado papa, así como él tuvo que ir a Brasil, porque ya era la jornada de la juventud que lo había hecho Benedicto, él tenía que ir, el que seguía iba a ir a Filadelfia, porque en Filadelfia estaba, vamos a decirlo ahí, iba a ser el gran encuentro que Benito XVI venía preparando con la iglesia norteamericana sobre el tema de la familia, pero para hacer la idea que tenía Benito. Benito, ¿por qué no viajaba? A tu pregunta, interesante. Porque él decía, hoy por hoy, el rol de un papa es fortalecer la doctrina interna, la cohesión interna. Este capitalismo destruye, hasta con Habermas escribían, relativiza tanto que la modernidad líquida. Entonces decía, más que viajar, ya el otro viajó, decía, lo digo yo, Sí. ya viajó tanto Juan Pablo y los temas continúan. Entonces, ese congreso estaba preparado para, desde la ley natural, fortalecer todos los grupos pro vida, contra el aborto, pero no solo contra el aborto, porque bueno, el aborto es una situación límite, contra todos los planes de control natal, de todo lo que sea de relaciones prematrimoniales, como eje central de la catolicidad, poner el tema de la sexualidad. Y bueno, el que está a cargo de Filadelfia es el cardenal que lo prepara, sale poco, pero tuvo un encontronazo con Francisco, porque Francisco
es también un hombre de poder. Y le gusta el poder. Sí, sí. Como te debe gustar a vos, como me gusta a mí, y más estando ahí le gusta más. Yo creo que ya la sonrisa que él tiene es porque, bueno... Se lo ve disfrutando. El cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, el actual cardenal Poli, usó una frase, por eso quiero usar la de él, no la mía, donde dijo, bueno, de tener cara de velorio, pasó a tener una cara feliz. Bueno, bien, es para psicoanalistas también. Yo creo que ahí hubo, él va especialmente porque ahí se va a discutir mucho, millones de dólares puestos para ese congreso, donde el cual el cardenal norteamericano invitó a muchísima gente, sobre todo de esa manera de pensar el catolicismo. Bien, él va a ir ahí para dar presencia y él al mes va a hacer su propio encuentro sobre el tema de la familia en el Vaticano con todas las personas que invitó él. Hoy salió la lista, hoy leía la lista, así uno por uno en cada país. Fortunato, parte de la resistencia a algunos cambios en temas doctrinarios y en temas financieros, por elegir dos, partió de la Curia Vaticana, de sectores de la Curia Vaticana, y también de la Iglesia de los Estados Unidos. Exacto. Justamente. Entonces, ir a Estados Unidos es ir al encuentro, es desafiar a los que lo desafían para el Papa. Y, digamos, después está la parte, por eso que me fui un poquito, pero como toda visita papal es una visita política, religiosa, sí, que el presidente Obama haya decidido ir él a esperarlo y él invitarlo a que hable en el Capitolio, en una sociedad que sigue siendo WASP, digan lo que digan, White Anglo-Saxon Protestant. Bueno, es una jugada. Es verdad, a mí me gusta lo de la utilización, ¿no? ¿Cómo Obama utiliza al Papa? ¿Cómo el Papa utiliza a Obama? El Papa cuando habla dice que todos lo utilizan a él no habla de la otra parte. Bueno, cada uno dice, es así. Obama lo va a esperar, él confía que toda la masa esa católica, hispana, vuelva porque está un poco reticente con el Partido Demócrata, y al mismo tiempo, casi de caricatura, el Partido Republicano, el Tea Party, el sector más reaccionario, bueno, lo acusa de comunista, que dejó de ser católico. El Novak, que era un teólogo muy escuchado en un momento por Juan Pablo II, y ni te cuento por Benito XVI, que era la idea que el mercado y el liberalismo debía ser bautizado por la Iglesia Católica, hoy está escribiendo, pero barbaridades en contra de Francisco. Bueno, te encuentras otra vez ahí un panorama interesantísimo, va a hablar y después todos mis otros amigos, ecologistas, pensadores amplios, están enloquecidos con lo que va a ser su discurso en Naciones Unidas. Ya saben lo que va a decir o piensan, porque va a hablar de la naturaleza, de la ecología, de respetar la vida en su totalidad. Cuando dice la vida, y la primera que va a decir es el aborto, y después la naturaleza, y que no hay que contaminar, otra vez encuentran en él, creo que esto es lo que me interesa, ¿no? Liderazgo ecológico, liderazgo político, liderazgo de aquellos que quieren otra globalización. Bueno, lo viene haciendo, me parece, y lo viene haciendo bastante bien. Habrá que ver después cómo eso se concilia o se reproduce al interior de la catolicidad, al cual al fin y al cabo él hace todo esto creyendo que eso le va a dar también, volviendo a tu primera pregunta, mayor impacto, mayor presencia. Hoy el cardenal es en Filadelfia, Sala del Cruce, cuando habla diciendo, bueno, es verdad que todos los sondeos dicen que el impacto Francisco en Estados Unidos se acabó. Yo diría típico del entusiasmo y después, bueno, lo cotidiano. Pero él dice, yo no creo en los sondeos. Así todo vale la pena porque sabés que en Estados Unidos que hacen todos sondeos, están mostrando que bueno, que lo de Francisco tiene efecto, dice más en los liberals que en los católicos. Te comprometo para un post Francisco. Nos vemos. ¿Sí? Te agradezco muchísimo de volver a encontrarte y estar aquí con vos. Gracias. Gracias a Fortunato Malimachi y gracias a ustedes. Nos vamos como siempre con Lula, que dice que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es pacto de silencio. Chau.